Bueno, vamos a Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Iván Viches, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Primeramente, dándole gracias a Dios por este nuevo día de vida que me regala, y bueno, pidiéndole a Él que sea Él guiándome a través de su palabra, a través de su verdad, a través de su evangelio, para que yo pueda, guiado por el Espíritu Santo, predicar todo el consejo de Dios, y que sea el Dios Padre de mi Señor Jesucristo glorificado en esta prédica y en todas las prédicas que me resten por hacer, para gloria de Dios Padre. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, hoy por cuestión de tiempo no voy a hacer el resumen que siempre hago. Recordemos un poco que venimos de ver el día de ayer, si no me equivoco, el arresto de Esteban. El arresto de Esteban, como los religiosos de la época, los ancianos, los religiosos de la época arrestaron a Esteban. ¿Y Esteban qué estaba haciendo? Bueno, lo mismo que hacía mi Señor Jesús, milagros y prodigios y señales. Como Esteban estaba imitando a mi Señor Jesús, lo arrestaron, porque los religiosos de la época, bueno, como yo les comenté ayer, eran hijos del diablo, y obviamente cuando un hijo de Dios está siendo guiado por el Espíritu de Cristo, haciendo la voluntad de Dios, los hijos del diablo se levantan. Eso ha pasado y va a seguir pasando hasta que Cristo venga, amén. Entonces, bueno, los muy hijos del diablo arrestaron a Esteban. Esteban lo que estaba haciendo era la obra del Señor. Esteban lo que estaba haciendo era la comisión. Esteban lo que estaba haciendo era lo que Jesús le había encomendado hacer a sus seguidores. Esteban no estaba haciendo nada que mereciera un arresto, pero mi Señor Jesús fue claro. Él dijo: el siervo no es más que el amo, y el discípulo no es más que el maestro. Si el amo y el maestro es perseguido, el siervo y el discípulo también lo serán. Para pensar un poco el texto. Entonces, no es de sorprender, no es para sorprendernos que si nosotros somos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, vamos a experimentar a mayor o menor grado, dependiendo de la voluntad de Dios para cada quien, los padecimientos de Cristo. Bueno, y eso lo hemos visto desde que comenzamos el libro de los Hechos. Metieron preso a Juan y a Pedro, luego azotaron a los apóstoles. ¿Todo por qué? Por hacer la voluntad de Dios, por actuar con justicia, por predicar a Cristo y resucitado, por hacer lo que al Padre le agrada. Los arrestaron, los golpearon, pero ellos gozosos y felices porque estaban haciendo la voluntad de Dios, amén. Y básicamente en estos capítulos del libro de Hechos que habíamos visto que la palabra de mi Señor Jesús se está cumpliendo, y los apóstoles están padeciendo por causa de Él. Ahora en la actualidad se ve fácil ser un apóstol. Quiero decir, bueno, muchos se autonombran apóstoles y tienen mansiones, y tienen carros, y tienen yates, y tienen naves espaciales. Bueno, exagerando un poco, pero ustedes entienden.
El punto es que ahora parece que es muy fácil ser apóstol. Y ahora los apóstoles son respetados y honrados por muchos. Los de este tiempo, los supuestos apóstoles que no lo son. Pero vemos que no se parece en nada a los apóstoles de Cordero. Entonces, bueno, por eso hay que estar muy pendiente y examinar los espíritus y corroborar todo a través de la escritura, filtrar todo lo que se ve y lo que se oye por medio de la escritura, para que no seamos engañados por lobos disfrazados de ovejas. Amén. Bueno, dije, me extendí mucho en el resumen. Vamos a comenzar el capítulo 7. Pero como es un capítulo bastante largo, tiene 60 versículos, voy a tratar de dividirlo en 3 para no hacer muy larga las enseñanzas. Amén. De todas formas, se puede decir que es un capítulo histórico, pero Esteban quiere llegar a un punto crucial. Vamos a ver si puedo ir leyendo y comentando un poco cada versículo, porque es parte de la historia de Israel lo que vamos a ver aquí. Pero todo esto con un fin y un propósito. Vamos a ver. Bueno, vamos a leerlo del 1 al 20. De todas formas, si veo que voy bien de tiempo, me puedo extender hasta más versículos. Amén. Todo depende de cómo me maneje yo y cómo el Señor me dé a mí a abordar estos textos. Amén. Ok, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sumo sacerdote dijo: esto es así. Y él le dijo: varones hermanos y padres, oí. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morara en Harán. ¿Okay? Y dijo: sal de la tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a la tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Amén. No la dio en herencia. No le dio no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando aún no tenía hijos. Amén, gloria a Dios. Y le dijo Dios, así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo jugaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Amén, gloria a Dios. Amén. Y le dio pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. Isaac y Jacob a los 12 patriarcas. A los 12, ok. A los patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él
y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre todo Egipto, sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto, de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimento. Cuando yo, Jacob, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a todos sus parientes, en número de 65 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem, puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Amén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Amén. Gloria a Dios. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestro pueblo, a nuestro padre, a fin de que pusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagase. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar como siempre a leer versículo por versículo y a ir interpretando el texto bíblico. Amén. Versículo 1. El sumo sacerdote dijo: entonces es esto así. Recordemos que los sumos sacerdotes, o bueno, los religiosos de la época, le habían contratado testigos falsos para que dijera que Esteban estaba blasfemando, es decir, diciendo mentira contra Moisés y contra el templo de Israel y contra Dios, que estaba blasfemando. Aquí en el capítulo 7, versículo 1, el sumo sacerdote le pregunta, que si esto es así, o sea, que si es verdad las acusaciones que ellos le están haciendo. Por supuesto, el sumo sacerdote sabía que eran mentiras, porque ellos mismos habían contratado a los mentirosos, a los testigos falsos. El sumo sacerdote le pregunta a Esteban: ¿es esto cierto lo que están diciendo estos hombres, que tú blasfemaste contra Dios y contra Moisés y contra el santo templo? Ellos sabían que eran mentiras, pero el sumo sacerdote le preguntó como para aparentar la cosa, para aparentar que era un juicio justo. Sabemos nosotros que la respuesta obvia es que era mentira, porque la misma Biblia nos revela que esos hombres fueron conseguidos por los mismos religiosos de la época, fueron pagados por ellos, testigos falsos. Amén. Cosa que nuestro Dios odia y aborrece, un testigo falso. Pero bueno, el punto es que el sumo sacerdote le pregunta a Esteban por la veracidad de estas acusaciones que te le están haciendo, obviamente sabiendo ellos que eran mentiras, porque ellos sabían que los testigos eran falsos. Amén.
vamos a ver qué contesta Esteban. Vamos a ver la brillante defensa de Esteban y la clase de Torah, la clase de historia bíblica, la clase de historia hebrea que le da Esteban a los religiosos de la época. Varones, hermanos y padres, oí, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Ok. Esteban comienza desde el principio y le dice: varones israelitas, escuchad lo que les voy a decir. Dios, el Dios viviente de Israel, el único Dios vivo y verdadero, le apareció a Abraham estando en Mesopotamia, específicamente en Ur de los Caldeos, antes de él desplazarse a Harán con su padre. ¿Ok? Dios se le aparece a Abraham y lo llama y le dice que deje su parentela y sus cosas y los bienes que tiene él ahí con su padre en Ur de los Caldeos y se vaya a la tierra que él le va a mostrar y que le va a dar por heredad, para pasando un poco el texto. Así llama Dios a Abraham. Y perdón, esto siempre va a ser una constante en la Biblia. Siempre vamos a ver que es Dios el que llama a su siervo. Abraham no estaba buscando al Dios de Israel. Abraham no le estaba hablando al Dios de Israel. Abraham era idólatra. ¿Por qué sabemos que Abraham era idólatra? Porque Ur de los Caldeos era como decir Babilonia. Era una ciudad muy idólatra. Era una ciudad demasiado idólatra. Entonces, Abraham no era un hombre justo, no era un hombre bueno, no era que tenía un corazón bueno y por eso Dios se fijó en él. No. Dios llama a Abraham con un propósito, así como nos llama a ti y a mí con un propósito. Amén. Y Él nos llama a pesar de lo que somos para su propósito, para cumplir su propósito, su propósito de nosotros para su gloria. Amén. Abraham era idólatra de Ur de los Caldeos, pero a Dios no le importó y Dios lo llamó y le dijo: no, deja todo lo que tenés ahí en la tierra, salí de esa tierra de Ur de los Caldeos, que yo te voy a llevar a otra tierra. Amén. Y quiero recargar que Dios siempre es el que llama, Dios siempre es el que busca, Dios siempre es el que hace todas las cosas según su propósito y su voluntad para su gloria. Amén. Y le dijo: sal de la tierra de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Salí de esta tierra de Ur de los Caldeos deja a tu familia, a tus padres y vení a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Ok? Versículo 4. Entonces salió de la tierra de los Caldeos y habitó en Harán, y allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Ok? Aquí nos cuentan
aquí nos cuenta Esteban, guiado por el Espíritu Santo, que Abraham tuvo un tiempo en Harán con su padre. Luego que su padre muere, entonces Abraham sale de esa región de Mesopotamia, donde estaba Ur de los Caldeos, Harán, y se dirige ahora sí a la tierra que el Señor su Dios le va a mostrar. Amén. A donde los israelitas estaban ahora. Amén. O están ahora, actualmente. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él cuando él aún no tenía hijos. Bueno, esto fue un proceso. Eso no fue que Dios le dijo a Abraham, yo te voy a dar para una tierra, vos vas a llegar y va a ser tuya de una vez. No. Así no fue. Fue un proceso, supervisado, movido, causado por Dios. ¿Ok? Abraham obedece a Dios, se va de Harán cuando se muere su padre y él llega a la tierra que Dios le quiere mostrar, pero Dios no se la da en ese momento, no se la da a Abraham como posesión, sino que le promete que él y su descendencia después de él iban a heredar toda esa tierra. Pero aún no era el momento, iban a pasar procesos, iban a pasar situaciones, iban a pasar sucesos, iban a pasar muchas cosas que vamos a ver ahorita para que esa promesa se pudiera cumplir, para que Dios cumpliese su palabra, la palabra que le dijo a Abraham. Amén. ¿Y qué le dijo a Abraham? Bueno, que su descendencia iba a tener esa tierra por posesión y por heredad. Amén. Pero eso se lo dijo él a Abraham cuando Abraham ni siquiera tenía ningún hijo. Amén. Entonces, bueno, la promesa hasta aquí está lejos de cumplirse, porque ni siquiera Abraham tiene ni un descendiente. Entonces, bueno, está lejos de cumplirse. A lo humano, se puede decir que la promesa está bien lejos de cumplirse, porque, bueno, Abraham no había tenido ningún hijo y Dios le prometió que él se lo iba a dar, esa tierra, por heredad a sus descendientes. Lo bueno es, y lo glorioso es, que si Dios promete, Dios cumple. Amén. Que Dios es fiel a su palabra, y si Él lo ha dicho, lo hará. Amén. Entonces Abraham podía contar con que esa promesa Dios la iba a llevar a cabo. Dios sabía el tiempo, Dios sabía lo que iba a ocurrir, pero Dios de que le iba a dar una descendencia grande a Abraham y de que Dios le iba a dar esa tierra a los descendientes de Abraham, eso iba a pasar. O sea, eso es un hecho. Eso Abraham lo tuvo que ver como un hecho, porque Dios lo había decretado. Amén. Entonces, bueno, vamos a ver el versículo 6. Dice: y le digo a Dios, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena.
que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por cuánto que los maltratarían por 400 años. Pero Dios le revela a Abraham que antes que él cumpla la promesa, ¿verdad?, de darle esa tierra a los descendientes de él como posesión, el pueblo de Israel iba a ser esclavizado por otra nación. El pueblo de Israel iba a ser sometido a servidumbre con otra nación. El pueblo de Israel iba a ser, la descendencia de Abraham iba a ser maltratada por otra nación. Sépase la nación egipcia, los egipcios, amén. Dios le dijo a Abraham: yo te voy a cumplir esta promesa, yo por amor a mí mismo, por amor a mi nombre, yo te voy a cumplir la promesa que te he hecho. Tus descendientes van a habitar en esta tierra, amén, que yo te mostré. Pero antes de que ese día llegue, antes de que yo cumpla eso, tus descendientes van a ser extranjeros sobre la tierra, y una nación los va a gobernar, los va a maltratar, los va a someter, los va a esclavizar. Amén. Por 400 años. ¿Ok? Entonces fíjense bien. Dios le hace una promesa a Abraham y le dice que le va a dar esa tierra, la tierra de Israel, donde ahorita está Israel, ¿verdad?, donde anduvo mi Señor Jesús, como herencia a sus descendientes. Pero no de una vez, sino que iba a tener un proceso, iban a pasar situaciones. Pero Dios, al fin y al cabo, siempre cumple lo que promete. Entonces Dios le dice a Abraham, si no me equivoco, antes de morir, le hace saber a Abraham que sus descendientes van a ser esclavos. No recuerdo si es Abraham o a Jacob, pero Dios le confirma a Abraham que sus descendientes van a ser extranjeros en la tierra y que van a ser esclavizados por una nación, maltratados y esclavizados por una nación. Amén. Y que van a estar 400 años en esa situación. Pero luego, fíjense lo que dice: mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Pero yo le prometo a Abraham que esa nación que esclavizó a Israel, que los maltrató, Dios se iba a vengar de ellos. Dios se iba a encargar de juzgar a esa nación, y después de eso ellos le iban a servir en Israel. Amén. Y así fue. Todos sabemos las 10 plagas de Egipto. Israel pasó 400 años en esclavitud, en sometimiento, en maltratos. Luego Israel clamó a Dios y Dios oyó desde los cielos y hizo conforme le había dicho su siervo Abraham, y se vengó del pueblo que había sometido a su pueblo Israel, y sacó a Israel con mano fuerte, con brazo tendido de la tierra de Egipto. Amén. Y le dio el pacto de la circuncisión, y
Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. ¿Okay? Le dio el pacto de la circuncisión a quien Abraham. Recordemos que Dios le dijo a Abraham que su pueblo iba a ser esclavizado. Eso se lo dijo él a Abraham. Y a Abraham también le dio Dios el pacto de la circuncisión. ¿En qué consistía? Bueno, en que para estar o para pertenecer al pueblo de Dios viviente, todo varón después de nacido tenía que ser circuncidado. Amén. Tenía que cortarse el prepucio. Y esa era la señal de que ellos estaban bajo el pacto de Abraham. Que ellos estaban que Dios, el Dios de Abraham, era el Dios de ellos. Amén. Y bueno, como cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham, que los descendientes de él iban a poblar esa tierra, iban a tener posesión de ella, nació Isaac, el hijo de la promesa. Nació Isaac de Abraham, ya casi Abraham estando muerto porque ya tenía 100 años. Y su esposa era estéril. O sea, Isaac fue un completo milagro de Dios. O sea, un milagro de Dios en toda su expresión. Porque Abraham porque Abraham ya no estaba en condición de engendrar hijos. Y Raquel tampoco, Sara tampoco estaba en condición porque ya era muy anciana. ¿Amén? Pero para Dios cumplirle la promesa a Abraham, le dio un hijo en el matrimonio con su primera esposa llamado Isaac. De Isaac nació Jacob, y de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel. Todos esos sucesos que habemos visto hasta ahora es para que se cumpla la promesa que Dios le hizo a Abraham. El mismo Dios que prometió, es el mismo Dios que a través de la historia va obrando, va haciendo, va poniendo aquí, va quitando allá, va haciendo esto y haciendo aquello para cumplirle la promesa a Abraham. Porque es una promesa muy importante, es una promesa fundamental, es una promesa, digamos, trascendental. Porque recordemos que de allí, de Israel, nace mi Señor Jesucristo, según la carne. Amén. Todo esto que está diciendo Esteban, toda esta historia que está contando Esteban de la nación de Israel, es apuntando a Cristo. Esteban, con todo este recuento de la historia de Israel, lo que está apuntando a Cristo como el fin último, como el propósito mayor que tenía Dios con Israel. Amén. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia. Los patriarcas movidos por envidia. Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él. Bueno,
Todos conocemos la maravillosa historia de José, un siervo de Dios, ¿verdad? Un varón de Dios, hombre justo, recto, que fue vendido malamente por sus hermanos a Egipto, pero Dios estaba con él, dice la Escritura. Ahora, hasta que los hermanos de José lo vendieran a Egipto, Dios lo había previsto, es decir, Dios sabía cómo iban a actuar los hermanos de José. Dios sabía la maldad que iba a haber en su corazón, pero él usó esa maldad de los hermanos de José para bendecir al pueblo de Israel y cumplir la promesa que le hizo a Abraham, que era que sus descendientes iban a habitar en esa tierra, en la tierra de Israel, y de ahí le iban a servir. Dios no ha perdido de vista la meta. La meta es cumplirle la promesa que yo le hice a Abraham. Ahora, ¿por qué era tan importante la promesa que Dios le hizo a Abraham? Bueno, primero porque Dios fue el que prometió y Dios tiene que cumplir su palabra para que su nombre sea glorificado, para que su nombre no quede mal. Y también porque de esa promesa, del cumplimiento de esa promesa, iban a ser mi Señor Jesucristo. Esto es muy importante que lo tengan en su mente mientras vemos la historia de Israel. Amén. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón rey de Egipto, el cual lo puso por gobernante sobre Egipto y sobre toda su casa. José pasó las duras y las maduras en Egipto. Primero fue vendido por sus hermanos como esclavo de Egipto. Luego la mujer de Potifar, Potifar, ¿verdad? Lo acusó de quererla violar y lo metieron preso y pasó unos cuantos años preso, no recuerdo el número exacto. Pero todo esto fue según el plan y el propósito de Dios para llevar a José a ser el segundo más grande en Egipto. Porque, bueno, les cuento un poco la historia. Sucede y resulta que José tenía el don dado por Dios de interpretar los sueños. Y el faraón de Egipto en esa época tuvo dos sueños que lo perturbaron mucho. El sueño de la vaca gorda y la vaca flaca, y las espigas flacas y las espigas gordas, que significaban que Egipto iba a tener 7 años de abundancia, pero 7 años muy malos de escasez. Ese sueño, esa interpretación se la dio José al faraón, por lo cual el faraón lo puso como gobernante de todo Egipto. Solamente estaba José por debajo del faraón. O sea, aparte de José, el más grande era el faraón. Amén. Pero todo esto, hermanos y amigos, fue con el propósito de que José estuviera en ese lugar de privilegio y de preeminencia para ayudar a su padre y a sus hermanos cuando el hambre atacara la tierra. Amén. Y enviando a José hizo venir a su padre. Vamos a ver.
Ok. Cuando yo, vamos, versículo 11, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto, de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento, ¿ok? Lo que yo les vengo diciendo, o le venía diciendo. Todo lo que pasó José, todo el maltrato que vivió en Egipto y el trabajo duro que vivió en esa tierra, como extranjero y esclavo, fue parte del propósito de Dios para llevar a José a ser el gobernante de Egipto y que José pudiera sustentar a su familia en un tiempo que la tierra pasó por una gran escasez y no se contaba alimento. En ese momento, Jacob envía a sus hijos, ¿verdad?, a buscar alimento en Egipto, porque solamente en Egipto había alimento, ya que José había sido precavido y sabio y había almacenado mucho grano. Entonces solamente en la tierra de Egipto había grano para comer, y Jacob envió a sus hijos para buscar el grano. Los envió una vez, José lo reconoció que eran sus hermanos, pero faltaba uno. Entonces José le dijo, bueno, vayan a buscar al hermano que falta y vuelven para acá. Y la segunda vez que ellos se le aparecen a José se manifiesta y le dice que él es su hermano, que ellos vendieron, y ahora era gobernador de Egipto, gloria a Dios. Luego de eso, José manda a buscar a su parentela, a sus padres y a todos sus familiares que tenían, que creo que eran 70 personas. Amén. Entonces, bueno, todo esto que estamos viendo ahora va a desembocar, toda esta historia que yo le estoy comentando, que toda está en la Biblia, toda está en el libro de Génesis, va a desembocar en Israel como nación, y va a desembocar en que de Israel nace nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Eso es lo importante de todo este relato que está haciendo Esteban, de toda esta explicación, de toda esta clase de Torah que le está dando Esteban a los religiosos de la época. Porque para allá es que está apuntando Esteban. Esteban está apuntando a mi Señor Jesús. Pero lo hace de esta forma para que ellos vean que nuestro Dios, que el Dios de ellos, o bueno, el Dios de Esteban, porque de ellos no era, cumple sus promesas también, y que Él hace todo según el propósito de su voluntad. Amén. Entonces, dice, y toda su parentela en número de 75 personas. No, eran 75 personas, perdón. Los que la familia de José, la familia de Jacob, lo que José mandó a llamar para traerlos a vivir a Egipto, eran 75 personas. ¿Ok? Así descendió Jacob a Egipto, donde murió, y también nuestros padres. ¿Okay? Jacob desciende a Egipto y se reencuentra con su hijo José, y ahí muere. Amén. Y también los patriarcas, los 12 hijos de Jacob. Amén. Ok. Ahora, luego de eso,
sigue la historia, está contando la historia de Israel, Esteban. Luego de eso dice Esteban que en Egipto se levantó otro rey que no conocía en nada a José, y este rey esclavizó al pueblo de Israel y los maltrataba. Allí fue que se cumplió allí se cumplió lo que Dios le dijo a Abraham que iba a pasar con su pueblo, que la nación de Egipto lo iba a esclavizar por 400 años. Ahí se cumplió. Luego de la muerte de José, el faraón que entró no conocía de nada a José, ni lo que él había hecho por Egipto, ni nada que ver con eso, con los sucesos de ese tiempo. Entonces, ese faraón, aprovechándose de su poder, de su dominio sobre todo Egipto, esclavizó al pueblo de Jacob, esclavizó a los descendientes de Jacob por 430 años. Amén. Lo esclavizó, amén. Hasta el punto de llegar a dar una orden de matar a los niños de Israel, porque el miedo que tenía ese faraón, era que el pueblo de Israel se multiplicara en gran manera y se pudiera levantar en contra del pueblo de Egipto. Pero bueno, gloria a Dios, porque precisamente lo que el faraón temía, eso fue lo que se vino, porque resulta que no se cumplió el decreto del rey de Egipto, sino la voluntad de Dios, y el número de los israelitas se multiplicó en gran manera. En gran manera sobre la tierra de Egipto se multiplicaron los israelitas. Ya ahí estamos viendo, o bueno, los descendientes de Abraham para ese tiempo. Pero ya ahí estamos viendo que Dios viene cumpliendo su promesa. Ya ahí empezamos a ver la nación de Israel conformada. Y ahí empezamos a ver los descendientes de Abraham que iban a poblar la tierra de Israel. Amén. Este rey, usando de astucia con nuestros pueblos, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel tiempo Moisés nació y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. ¿Amén? Entonces, fíjense bien. En aquel tiempo que el rey de Egipto dio ese decreto de matar a los niños de Israel para que los israelitas no se propagasen, por temor a que se les pudieran levantar después en armas. En este tiempo nació Moisés, y dice aquí que se crió, dice la escritura que se crió 3 meses con su padre. Luego, por causa de este decreto, tuvieron que dejarlo en una canasta, no recuerdo bien en una canasta, lo pusieron en un río y él llegó a manos de la hija de Faraón y fue guiado como un egipcio. ¿Amén? Todo esto, hermanos, tengan presente que para donde va Esteban con todo este relato de la historia del pueblo de Israel, él se va a dirigir va camino a Cristo. Esteban lo que quiere señalar, y lo vamos a ver el día de mañana, porque bueno, creo que todavía tengo tiempo para seguir avanzando un poco más. Pero Esteban va camino al Mesías. O sea, toda esta historia que estamos viendo, que Esteban está relatando, que Esteban le está recordando a los religiosos de la época,
recordando porque ya ellos se la tienen que conocer. Obviamente yo también la conocía. Es la historia de cómo Dios cumple su promesa, cómo Dios cumple sus propósitos y cómo Dios, por medio de esa promesa y de esos propósitos, va a bendecir a muchos a través del Mesías. Amén. A través de la descendencia de Abraham, en la cual es el Mesías. Entonces, no perdamos de vista esto porque parece como si estuviéramos leyendo el Nuevo Testamento, pero no, Esteban lo está haciendo con la mentalidad de llegar a Cristo. Y vamos a ver si leemos un poco más rápido los versículos. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y crió como hijo suyo. Amén. Lo que yo le dije, lo recogió la hija de Faraón y lo crió como un egipcio. Amén. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los israelitas, los de Israel. Amén. Y al ver el maltrato lo defendió yendo al egipcio vengó al oprimido, pero él pensaba que eran sus hermanos. Comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Amén. Ok, fíjense bien lo que dice. Moisés a la edad de 40 años, ya después de haber vivido, ya después de haber vivido 4 épocas en Egipto, 4 décadas en Egipto, ¿verdad? Tuvo el deseo, tuvo la inclinación, o a lo mejor Dios se la colocó, de convivir con sus hermanos israelitas. Amén. Hubo un momento donde Moisés vio cómo maltrataban a uno de sus hermanos israelitas y él salió a su defensa y mató al Egipto. ¿Okay? Y él mató al Egipto. Aquí dice, y al ver uno que era maltratado, lo defendió hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no le habían entendido así. Ok, Moisés salió en defensa de su hermano hebreo que estaba siendo lastimado por el Egipto, mató al Egipto y Moisés mató al egipcio, y Moisés pensó que los hermanos, tal vez los hermanos hebreos, iban a pensar que él era el libertador de Israel, pero no lo entendieron de esa forma. Y al día siguiente hubo una discusión entre dos hebreos. Moisés quiso hacer de mediador entre ellos, ¿verdad? Hacer de pacificador entre ellos, y ellos le dijeron: cállate, ¿quién te ha puesto? Cállate, nos vas a matar como hiciste con el Egipto. Y Moisés tuvo mucho miedo y salió huyendo de Egipto al desierto. Amén. Al desierto. Vamos a dejarlo hasta el versículo 30, hermano, ¿ok? Entonces el que maltrataba a su prójimo rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros?
¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Fíjense bien. Moisés, por querer hacer lo bueno y apaciguar el pleito, salió mal parado, porque le dijeron, ay, ¿quién te crees tu gobernante, güey? ¿Quién te ha puesto tú por gobernante, güey, de nosotros? ¿Quieres tú acaso matarme a mí como hiciste con el Egipto? Con el Egipto, como hiciste con el Egipto, con el egipcio, perdón. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró hijos. A la edad de 40 años, Moisés sale de Egipto y vive en el desierto de Madián 40 años más, donde engendra 2 hijos. ¿Amén? Bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Lo importante de toda esta argumentación y de lo que falta es que Esteban le está definiendo todas estas cosas a los sumos sacerdotes y a los religiosos de la época, para que se dieran cuenta que Jesús, el Cristo, es el cumplimiento de la promesa de Dios. Amén. Que gracias a que Dios cumplió su promesa de Israel, de la nación de Israel, salió el Cristo. A que ellos mataron. A ese punto es que quiere llegar Esteban. Pero Esteban lo lleva a través de todo el Antiguo Testamento. Escuchen. Esteban, guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, relata la historia progresivamente, cronológicamente, perfectamente armonizada, perfectamente proclamada, perfectamente articulada, para llegar al punto en que, gracias al poder de Dios que hizo que Israel fuera una nación, es que el Mesías pudo aparecer. Gracias a que Dios cumplió su promesa, es que el Mesías se había manifestado en Israel. Y Esteban le va a decir que el Mesías era Cristo. Entonces, a eso está apuntando Esteban. Esteban está apuntando a todo lo que hizo Dios. A todo lo que hizo Dios. Porque el hombre no lo ve. Pero ahí es que el que está trabajando es Dios. Dios movió a Moisés para que quisiera conocer a su pueblo. Dios estuvo con Moisés cuando Moisés fue a Madián. Dios se le aparece a Moisés. Ahí, en toda la historia que Esteban ha contado hasta ahora, es decir, la historia del pueblo de Israel, el protagonista es Dios. Dios está obrando aquí y allá, moviendo esto aquí, poniendo esto allá, haciendo esto así, haciendo esto asado, para que Israel llegue a ser una nación, para que los descendientes de Abraham poblen la tierra de Israel, la tierra de Canaán, perdón. ¿Por qué? Porque de ahí iba a nacer el Mesías, nuestro Salvador. Entonces, el protagonista y el que se lleva toda la gloria en esta historia, en esta parte de la historia y en la parte que sigue también, es el Dios de Israel, porque Él es el que hace todas estas cosas posibles, hermano. Él fue el que hizo posible, primeramente, que José fuera gobernador. Él hizo posible primero que Abraham, ya casi muerto, engendrara a Isaac, que Isaac engendrara a Jacob, y de Jacob
que de Jacob nacerán los 12 patriarcas, todo eso lo hizo Dios, hermano. Como Dios guardó a Moisés para que el decreto de Faraón no le afectara, eso lo hizo Dios. Como Dios movió a Moisés a Madián, ¿verdad? Primero lo movió a conocer a su hermano israelita y luego lo acompañó en el desierto, donde engendró 2 hijos y donde vivió 40 años más, para luego llamarlo y hacerlo el libertador de Egipto. Amén. Entonces hasta aquí, hermano, hasta aquí la historia de Israel es la historia de Dios. La historia de Israel va enlazada con la historia de Dios. Sin Dios no hubiera nación de Israel. Miren, una de las evidencias de que Dios es y existe, es que la nación de Israel todavía está presente. Es la nación de Israel la evidencia de que Dios es, que Dios guarda su pacto. Dios le dijo a Abraham que sus descendientes iban a tener en posesión de esta tierra, y así lo ha hecho, y así lo hizo. Amén. Pero ¿por qué era importante Israel? Porque de Israel iba a salir el Mesías, que es el Cristo, que es nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Dios. Amén. Entonces, Esteban está apuntando a eso, a que gracias a la fidelidad de Dios, gracias al poder de Dios, gracias al obrar de Dios a través de la historia, es que Israel fue constituida como nación, y es que de Israel nació el Mesías. Ese es el punto donde quiere ir Esteban con todo este relato. Esteban, lleno del Espíritu Santo, le está contando, le está dando una clase de Torá, una clase del Antiguo Testamento, una clase de del Génesis a los religiosos de la época, pero con el objetivo de que ellos tienen el poder de Dios, como Dios había obrado para que de la nación de Israel naciera el Mesías. Y una vez nació el Mesías, entonces ellos lo mataron. Una vez se manifestó el Mesías de Israel, entonces ellos lo mataron. Entonces a eso es lo que quiere llegar Esteban. Porque miren, hermano, no fue fácil para Dios hacer a Israel. Israel es un pueblo terco como mula. Dios, en el cumplimiento de esa promesa que le hizo a Abraham, que su simiente iba, para que eso se pudiera cumplir, Dios tuvo que manifestar su poder, su gloria, pero también su paciencia, pero también su amor, pero también en la construcción del pueblo de Israel se manifestaron todos los atributos de Dios, hasta su ira, porque muchas veces Dios se iró con el pueblo de Israel por los pecados que ellos cometían. Entonces, el punto es de esta historia, hasta lo que vamos, hasta aquí lo voy a dejar, hasta el versículo 30. El punto es de esta historia es conocer, ¿verdad?, que todo lo que pasó en la historia de Israel, ¿verdad?, era para llegar al Mesías. Era para que esa simiente de Abraham, que era Cristo, pudiera nacer como hombre. Amén.
Todos estos eventos providenciales, manejados por Dios, controlados por Dios, movidos por Dios, como un gran arquitecto, digámoslo así, de la historia. Pongo esto aquí, quito esto aquí, no hago esto, sí, no, es así. Todo eso lo planeó Dios de esa forma para que de la nación de Israel, de los descendientes de Abraham, naciera el Cristo, nuestro Salvador, y el Salvador de nuestros hermanos israelitas también, gloria a Dios. Amén. Entonces, bueno, hermano, espero no haberme enredado mucho. Es una historia muy larga. Para contarla al detalle, traté de ser lo más general posible. Pero bueno, mañana sí voy a hacer un resumen, porque quiero que quede claro eso, porque quiero que quede claro este pasaje, porque es importante la defensa que hace Esteban, porque Esteban se defiende con la Torá. Esteban se está defendiendo con lo que los judíos, los religiosos de la época conocían y lo que ellos tenían por escritura, por palabra de Dios. Entonces, es muy importante esta defensa de Esteban, esta manera de manifestar a los judíos que Jesús, a que ellos crucificaron, era Cristo, el descendiente de Abraham, que Dios había colocado como Señor y Salvador. Amén. Entonces, muy importante que entendamos esto. Aquí, bueno, ya para terminar, vimos manifestado a lo largo de toda esta historia que hemos visto hasta ahora, habemos visto manifestado el poder de Dios, hermano. El poder de Dios para multiplicar, para que de un hombre casi muerto hacer una gran nación. Y el poder de Dios para cumplir su promesa pese a la oposición y a la maldad de los corazones de los hombres. Amén. Entonces, bueno, vamos a dejarlo por hoy aquí, hermano. Espero que me hayan entendido. Dios quiera que sí, que el Espíritu Santo me ayude para que sea así, ustedes entiendan la importancia de este pasaje. Este pasaje es muy importante porque toda la historia de Israel es la muestra del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios y de la fidelidad de Dios, del poder de Dios. Amén. La historia de Israel nos da a conocer un Dios grandioso, hermoso, santo, único y vivo, y que cumple sus promesas. Amén. Y que no se olvida del pacto y de la misericordia. Amén. Entonces es muy importante conocer la historia de Israel. Todo esto que yo he leído hasta ahora, esto es como un resumen de lo que encontramos en el libro de Génesis. Amén. Y en el libro de Éxodo. Amén. Prácticamente te va a estar haciendo un resumen del libro de Génesis y el libro de Éxodo, para llegar a la conclusión de que por el poder de Dios, por la gracia de Dios, por la fidelidad de Dios, es que Israel está ahora asentada en el lugar que está como nación, y de ese Israel nació el Salvador. Amén. Bueno, hermano, Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Como siempre le digo, el Dios de Israel haga resplandecer su rostro de ustedes. El Dios de Israel alce su rostro de ustedes. El Dios de Israel alce su rostro de ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice amén y amén. Gloria a Dios.